este día domingo. Vamos a hacerlo en dos partes. Tenemos ahí entonces, hermanos, el título: 3 tipos de cristianos. Ya usted sabe, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo está escribiendo a los tesalonicenses, está exhortando, animando, dando palabras de aliento, dando palabras de advertencia a la iglesia en cuanto a la venida, en cuanto a su retorno, y entendiendo pues que el apóstol Pablo sabía que habían entonces algunas personas, ¿verdad?, como 3 tipos de cristianos en esa iglesia, y no solamente en esa iglesia, también en todos los tiempos siempre han existido, siempre han habido, ¿verdad?, diferentes tipos de personas. Por eso, entonces necesitamos ver ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Siga. En todas las épocas, entonces, siempre ha habido diferentes tipos de personas. Esto debemos de saberlo nosotros. Siempre ha habido diferentes tipos de personas. Los hubo en Israel. En Israel había diferentes tipos de personas. Ya usted sabe toda la historia de Israel. Los hubo en los tiempos de Jesús. También los hubo. En la iglesia primitiva también los había. Y en la iglesia de hoy también están. Es decir, que es el mismo ser humano, es la misma persona de carne y hueso, con las mismas necesidades, con sus mismas virtudes, pero también con sus mismos defectos. ¿Cuál de ellos queremos ser nosotros? Y vemos que en la iglesia entonces hay diferentes tipos de cristianos. El apóstol Pablo habla del cristiano carnal, del espiritual, pero habla también de la persona natural. El Señor Jesucristo, cuando escribe a la última iglesia de la Odisea, Él tiene que hablar acerca de 3 tipos también de cristianos. Iglesias, estamos hablando de iglesias. Allí estaban los fríos, estaban los calientes, pero también estaban los tibios. ¿Y de quiénes es que el Señor no se agradó y dijo que los iba a vomitar? Él quería que fueran bien tibios, o que fueran fríos, o que fueran calientes, pero que no fueran tibios, porque dice que los va a vomitar de su boca. El Señor Jesucristo también habla acerca de cabras y ovejas. ¿Verdad que se refiere a eso el Señor Jesucristo? Pero me interesa bastante una parábola que usted y yo la conocemos perfectamente bien. Ya hemos escuchado muchos sermones en cuanto a ella. Nosotros la hemos leído, ¿verdad? Ya estamos muy familiarizados con ella, que tiene que ver, mis amados, con la parábola del trigo y la cizaña. ¿Ya la conocen? Bueno, estamos hablando del trigo y la cizaña. Veamos allí la porción bíblica. Ahí tenemos entonces, ¿verdad?, la porción bíblica para que la podamos leer. Dice que entonces les refirió otra parábola, diciendo, cuando habla de parábola está significando, poniendo al lado de, es decir, para poder significar otra cosa, tiene que poner un ejemplo, algo, ¿verdad?, con lo cual nosotros podemos estar familiarizados. Dice, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también
la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Qué importante es esto. Voy a mostrar una imagen ahí para que usted me diga cuál de ellas es el trigo y la cizaña. ¿Cuál de ellas es el trigo para usted? A ver, los agricultores, aquí no sé cómo se hace eso. ¿Cuál? Esta. ¿Ese es el trigo? ¿Cuál de estas? ¿Esta o esta? ¿La que está acostada o la que está parada? ¿Ah? ¿La que está acostada? Bueno. Bien. El que dijo que está acostada tiene razón. Porque allí en lo que dijo el Señor, que se iba a conocer hasta cuándo dijo que se iba a diferenciar la cizaña del trigo, hasta cuando diera fruto. Hasta cuando diera fruto. Pareciera que esto no es el trigo, sino esto que está bien parado, ¿verdad? Que se ve bien fuerte. ¿Sí? Se ve bien fuerte, se ve bien erguida, se ve bien sana. Y esta parece que está, ¿verdad? Que ya se va a morir. No, pero está así porque está cargada de fruto. Aleluya. Entonces, esto es muy importante porque a simple vista no vamos a saber diferenciarla. Ahora bien, vamos a ver allí entonces, vamos a ver ahí un cuadro que preparé. Vamos a ver, ahí tenemos entonces el trigo. La postura del trigo es que está doblada, ¿verdad? Y está doblada porque tiene fruto. Ahora bien, esto tiene que ver con actitud. Por eso está comparando el trigo y la cizaña. Entonces, el trigo y la cizaña tienen que ver con actitud. Es decir, que se va a diferenciar por la actitud. El cristiano se diferencia por sus frutos. Porque por sus frutos los conoceréis. Aleluya. Entonces la actitud
y ahora Él me quiere controlar. Si nadie me ha compuesto a mí y ahí me quieren componer. No, todo es cuestión de actitud. De quién fue quien me plantó, aleluya. De quién fue quien me sembró su palabra en mi vida, aleluya. Es la palabra que tiene poder para cambiar mi vida, para transformar mi ser. Podríamos mencionar muchas cosas ahí, pero por el tiempo a veces, ¿verdad? Pero usted ya conoce muy bien las otras cosas que van ahí para abajo. Y esas están en su corazón. ¿Qué más tenemos ahí? Vemos ahí entonces la cizaña. La cizaña, la postura que tiene es que está parada, ¿verdad? Y muchos pensaron que ese es el trigo. Porque está bien sana, bien erguida, bien frondosa. Entonces, la postura es que está erguida, pero eso quiere decir que no tiene fruto. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesús tenía hambre y se fue a la higuera? Y Jesús tenía hambre, pero solamente vio el follaje. Estaba bien bonita y dijo, aquí hay fruto, de aquí me voy a alimentar. Pero el Señor dice que la maldijo y se secó y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. La cizaña, como tiene que ver con actitud, es allí donde se va a diferenciar. La actitud de la cizaña es que es soberbia. Soberbio. Tiene que ver con orgullo. Tiene que ver con falta de obediencia, con falta de sumisión. Es decir, que son indomables. No se puede hablar ni tratar con ellos. Es difícil muchas veces, pero ahí donde dice que el sembrador, ¿quién es? Hermanos queridos del alma, que su palabra haya cabida en nosotros y podamos con mucha sinceridad escudriñar nuestra vida y saber en qué postura, de qué lado estamos nosotros y cómo es que queremos ser y estar delante de la presencia del Señor, porque esto es muy importante. El apóstol Pablo está hablando de que el tiempo del Señor está cerca. Ahora bien, entonces vemos ahí que se nota de ver por lo que es la postura, la actitud y también el sembrador. ¿Quién sembró la cizaña? Dice el Señor que la sembró el malo. Y en su campo dice que él sembró buena semilla. Él sembró, plantó buenos cristianos, pero ¿de dónde se hicieron malos? Estaba todo bien, pero ¿de dónde se descompusieron? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros tenemos dos tipos de vida: la vida íntima, la vida interna, donde el ojo humano no me ve, donde no me ve mi hermano, y la que yo vivo en público. Y es la íntima donde yo debo de cultivar. Más hoy en día con las redes sociales, eso está terrible, hermano. Y aquí aparentamos nosotros que estamos bonitos, que estamos erguidos, que estamos fuertes,
Porque ahí no me ve mi hermano, ahí no me ve mi esposa, aleluya, ahí no me ve el vecino, ahí no me ve nadie. Pero estoy consciente que Dios me está viendo. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor bendito. En la iglesia tenemos estos tipos de personas. ¿Sí? Hay hermanos que solo lamentándose viven. Hay hermanos que son parte de la iglesia, pero cuando les llama la atención ya no les gusta. Ya no les gusta. Pero no eran así. ¿De dónde está el cambio entonces? Hay que analizar esto. La que exige privilegios, pero no está comprometida con el Señor ni con la iglesia. Si no me dan privilegios, pues entonces a mí no me tomen en cuenta para nada. Mire, y es que uno no ocupa que se lo diga, uno se le nota en la cara. A veces yo no ocupo que me digan las cosas, yo lo noto a veces en la cara. Me equivoco como ser humano, sé me equivoco, pero a veces en la cara se lo nota. El lenguaje físico, el lenguaje corporal nos dice mucho. Pero como este es asunto de orar y pedirle al Señor que trate con su vida, porque el Señor lo ha llamado a su obra y lo ha llamado por algo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Es que tiene ausencia de humildad y a veces que está dañando a los demás y anda chismeando con mentiras. ¿Sí? Aún inventando, mintiendo. No, hermanos, no tenemos que estar hablando mentiras por poner mal al hermano, por poner mal al otro, no. Entonces también es de la otra clase de persona la que da fruto, la que es sumisa, la que es obediente, la que acepta corrección, la que acepta consejo, la que reconoce. Y vemos que este es el fruto del Espíritu Santo, el fruto de un arrepentimiento genuino. Por eso, ¿por qué? Porque se está constantemente humillando delante de la presencia del Señor. Aleluya. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Allí el apóstol Pablo nos va a mencionar. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los... ¿Cuál es el primer tipo de cristiano? ¿Saben lo que significa ocioso? ¿Ah? A los de poco ánimo. ¿Y a quiénes? Bueno, desde la palabra griega, ocioso es atactos, que significa sin orden. Ese es desordenado. Ese es desordenado. Esa es desordenada. No tiene orden. Como que se está fuera de sí. Ay, Dios mío. ¿Qué más? Desorden. El problema es que no se han desarrollado. Ese es el problema. Y cuando no nos hemos desarrollado en la obra del Señor, siempre vamos a andar encima de la carretilla. A ver, empujen todo. ¿Qué más? Es flojedad indisciplinada. Flojedad indisciplinada, es decir, que no sean disciplinados. Y todo el tiempo vamos así por la vida, de ociosos,
Por eso es que el apóstol Pablo habla de lo que es algunas mujeres, algunas viudas. Y las viudas en aquel entonces tenían que ser atendidas por algún pariente, por alguien, porque si no las atendía alguien, el problema es que en la cultura de aquel entonces las abandonaban y les tocaba andar como los leprosos, arruinados por la vida hasta que morían. Por eso es que el apóstol Pablo dice: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. En aquel entonces se hacían votos de quedarse así, pero si no se cumplían, ya entonces había problema. Por eso es que dice: por haber quebrantado su primera fe. Y también el problema es que aprenden a hacer ¿qué? ¿A qué aprenden? ¿Verdad que esto es aprendido? Por eso dice que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a atender a sus casas y a sus hijos. Eso es lo que enseña. Que las ancianas, pero si la anciana que les se acerca ha sido ociosa, dependiendo quién se te arrime para aconsejarte. Por eso hay un dicho, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Así es que en cuanto a lo que es esta palabra ocioso, también viene del latín ociosos, que está sin trabajo o sin hacer algo, que no tiene uso ni ejercicio de aquello a que está destinado. Es decir, que Dios tiene un propósito para mí, pero no puedo estar ocioso, no puedo estar de haragán, sino que tengo que ejercitarme, tengo que desarrollarme en la vida como cristiano, porque Dios tiene un propósito para mí. He sido destinado para algo. Y a veces en la hamaca todo el día queremos que el Señor nos cambie, que el Señor nos haga esto, y pedimos al Señor cosas, ¿verdad? Y no sucede nada. ¿Qué más? Desocupado o exento de hacer cosas que le obliguen. A veces no nos gusta la obligación, a veces no nos gusta el compromiso, porque eso requiere de que alguien nos esté empujando. ¿Sí? Así me tienen a mí a veces. Y digo: oye, ya me van a llamar y van a decir: ya hiciste aquello y ya fue allá. Mire, vaya a hacer aquello, mire, vaya allá. Ay, Dios mío. Pero es bueno que le estén a uno así empujando, que uno sienta que hay un peso, una obligación. ¿Para qué? Para que no esté de ocioso, sino que esté útil, que sea de provecho en la obra del Señor. Esto tiene que ver con un terreno sin cultivar. Eso es ocioso. Ahora bien, vemos ahí entonces que aprenden a ser ociosas andando ¿de qué? A buena mañana, a buena mañana, y la casa ya regresa hasta la tarde. Y el pobre hombre esperando afuera. Dice: por lo que te aquí.
Y de aquí que venga, como ya lo aprendieron, buen oficio, ¿verdad? Es aprendido. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Está bien que ande de casa en casa en la mañana o en la tarde, pero habla la palabra, predica a Jesucristo, presenta a Jesucristo como la alternativa, la solución para sus problemas. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos que es algo que se aprenda. Y no es que no sean en sí ociosas, ¿verdad? Perezosas, porque tienen ánimo, tienen energía para andar de casa en casa y hablando. Pero para el Señor, y dice uno, esta hermana está gastando todo su potencial, toda su energía, le gusta andar de casa en casa. Si eso cambiara, si esos valores cambiaran y lo hiciera para predicar a Jesucristo, para hablar del Señor, las cosas cambiaran. Pero el problema es que lo usan para moverse, chismear y entremeterse y hablar lo que no debiera. El apóstol Pablo habla de amonestar a estas personas. Nos habla de amonestarles, que esta palabra significa poner en la mente de alguien, advertir, dar consejo, exhortar a la persona y decirle, hermana, deje de andar de casa en casa, ocúpese de su casa, ocúpese de su esposo, ocúpese de sus hijos. Deje de andar chismeando, hermano. Deje de andar metiendo en problemas a los demás. Aleluya. ¿Verdad que eso es importante? Entonces dice que nos manda a amonestarle, a poner en su mente el consejo, que ese consejo pueda advertirle. Porque de lo contrario va a acarrear situaciones difíciles a su vida. Ahora bien, Hechos capítulo 20, 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo ponía en la mente de ellos, Pablo les advertía, se recuerda que les advirtió que después de su partida iban a entrar lobos rapaces que no iban a perdonar al rebaño y tras de ellos iban a ir mucha gente. ¿Les advirtió, sí o no les advirtió? Les advirtió el apóstol Pablo, y eso es amonestar, les aconsejó y lo hizo con lágrimas. Qué tremendo padre espiritual es él. Ahora bien, Pablo entonces aconseja y segunda los Tesalonicenses 3:6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Es decir, desordenadamente, que ande ocioso, que ande perezoso, que ande indisciplinado, que ande como el llanero solitario, que no se incluya, que no se meta en los negocios, en la obra del Señor, como Jesucristo a temprana edad desarrolló una conciencia de responsabilidad en los negocios de mi Padre.
sabe que puede hacer las cosas. Pero ¿qué pasa? No lo hace. Pablo dice que lo que requiere diligencia, no perezoso. Es cierto que en la iglesia hay transporte, pero imagínese usted cuando está cerca la iglesia y por algún dado caso no pasó el transporte. Gracias al Señor que no vinieron. El Señor nos escuchó. El Señor sabía que no quería ir. ¿Qué es lo que dice uno? Bueno, no vino el carro, pero ya sé dónde está la iglesia, que estando cerca. Y además que la caminada le va a caer bien, así es que me voy. En el nombre del Señor Jesucristo. Y al llegar acá, Dios tiene una bendición grande para su vida. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero no llegó al transporte, no vino a la iglesia. Pero no, hombre, si camina más lejos todavía. ¿Sí o no? Camina más lejos, pero como es para hacer sus cosas, pareciera como que si le restamos importancia al asunto espiritual, a la obra del Señor, y esto es lo que nos va a sostener y a mantener como cristianos, hermanos, con convicción, con certeza, vamos a estar bien parados y fundamentados en la obra del Señor. Aleluya. Bien, vamos a ir ahí entonces hablando de algunas cosas. Sí, vamos a ver si vamos, tienen que alcanzar. Bien, vamos a ver, ¿verdad?, que debemos amonestar a las personas a que trabajen la obra, que esté activo o activa, que imite el ejemplo de mujeres que trabajaron junto a los siervos de Dios. ¿Qué dice ahí la Biblia? Hechos 9:36 dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. ¿Qué es lo que hacía ella? Abundaba. ¿En qué? En buenas obras. ¿Qué dice Filipenses 4:2-3? Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. ¿En qué? ¿Qué hicieron esas dos mujeres? Combatieron juntamente con él en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Romanos 16:12. Saludad a Trífena y a Trifosa, las cuales trabajan, en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado. Y aquí tiene que ver ya en el pasado. Pareciera que esta es una de las ancianas de la iglesia que había trabajado mucho en el Señor, pero que por su vejez ya no estaba activa ni trabajando como antes lo hacía. Así como tenemos a la hermana Elvira. Saludar a la amada Elvira, la cual ha trabajado, aleluya, en el Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús para siempre.
siempre. Ha trabajado, hermanos, mucho en el Señor. Y eso se reconoce. Mujeres deben de estar activas. Deben de estar haciendo la obra del Señor. Deben de estar involucradas en la obra del Señor. Deben de estar diciendo: heme aquí, Señor, cuenta conmigo. Ahora bien, vemos entonces que esa palabra, solamente quiero que veamos esa palabra trifena. Estaba buscando que esta viene de una raíz que significa vivir lujosamente, es decir, delicada, exquisita. Eso es lo que significa trifena. Se entiende entonces que esta mujer vivía bien, tenía muchos bienes, vivía mejor que muchas. Posiblemente era de la realeza, porque su nombre significa vivir lujosamente. Pero ¿qué pasa? Dice que a los ricos les manda el Señor a que sean dadivosos, que echen manos a la vida eterna. Entonces esta era una discípula, alguien que estaba activa en el Señor. ¿Qué más? Y Pérsida, siga. Esta trifosa, del griego rufosa, que es lujuriosa, delicada o lujosa. Es posible que estas hermanas vivían bien, eran de alguna casa real. Eso es lo que se entiende, ¿verdad?, cuando se habla acerca de estas mujeres. Ahí creo que aparece otra, Pérsida, del griego Persis, que significa persa. Se dice que era un típico nombre de esclavas. Posiblemente era una esclava de aquel entonces. En aquel entonces, acuérdense que habían esclavos y esclavas. Ahora bien, también debemos de amonestar a trabajar para compartir el evangelio, no importando el precio. ¿Usted sabe el precio que Jesús tuvo que pagar por nosotros? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, y le servimos y nos entregamos a Él porque Él también lo ha hecho con nosotros. Él lo sigue haciendo con nosotros. Gloria a su nombre. Mira lo que ahí sale. Y aquí vamos a ir arribando. Aquí vamos a ir terminando ya. ¿A qué hay que amonestar? A trabajar para compartir el evangelio, no importando el precio. Filipenses 2:30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Mire, era riesgoso esos viajes, no eran fáciles, pero él dice que expuso su vida, no importando el precio, el costo. Él fue a hacer el trabajo, él se fue e hizo la obra. Por eso dice ahí, estuvo próximo a la muerte, casi se muere, pero Dios tuvo misericordia, Dios tuvo cuidado de él, porque si hay algo que Dios hace es tener cuidado con los suyos. Por lo tanto, mis amados, concluimos con esta primera parte. Por todo lo antes expuesto, ¿con quién de ellos te identificarás? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar hoy? Dios llamó a gente que estaba ocupada. Los discípulos se dieron el todo para agradar a su Señor. Dios quiere cristianos activos en su obra. Vamos a ponernos en pie en esta oportunidad.